Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de Hoy. En esta ocasión te contamos que Biden, en plena campaña electoral, hace el discurso más populista de su mandato. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró este jueves en un discurso sobre el Estado de la Unión que ahora nuestra economía es literalmente la envidia del mundo. Como se esperaba, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo el discurso del Estado de la Unión más populista y demagógico de sus 3 años de mandato, al asegurar que el país experimenta la mayor recuperación económica de su historia y que ahora nuestra economía es literalmente la envidia del mundo, entre otras afirmaciones. La aseveración no puede estar más lejos de la realidad económica que sufren los estadounidenses desde que Biden se instauró en el poder, pero muy a tono como un año electoral y muy similar a las promesas incumplidas que hizo en el 2020. El presidente pareció estar más dentro de su guión teatral de hollywoodense que hablándole al pueblo de Estados Unidos. Su presentación estuvo dirigida en todo momento a convencer a los votantes de su supuesto vigor físico y mental y pasar un necesario examen público después de su reciente y grave error cognitivo que saltaron todas las alarmas dentro y fuera de Washington. Joe Biden evitó dar cifras de llegadas de inmigrantes que ya superan los 9 millones y mucho menos adentrarse en el escabroso tema de inmigración que puntea en todas las encuestas como las demandas más urgentes de los estadounidenses. Lo que hizo fue desviar la atención hacia el expresidente Trump y hacia el proyecto de ley que aboga el mismo desorden y descontrol en la frontera. De ahí el rechazo rotundo del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a discutir el plan. No demonicen a los inmigrantes diciendo que están envenenando la sangre de Estados Unidos, señaló. El demócrata llamó a la Cámara de Representantes, bajo control de los republicanos, a aprobar un proyecto de ley bipartidista que permite restringir el flujo de inmigrantes en la frontera con México, favorecer las expulsiones aceleradas y endurecer el estándar de las llamadas entrevistas de medio creíble para solicitar asilo. Lo anterior demuestra nuevamente que Biden, con todo el poder legal de cerrar la frontera para la seguridad nacional como mismo la abrió desde el primer día de su mandato, no lo quiere hacer y desvía constantemente la atención al responsabilizar a los republicanos, quienes exigen una inmigración ordenada y respetuosa de la ley y la constitución del país, no el desastre que mantiene la administración de Biden. La Casa Blanca ha derrochado en la frontera sur del país más de 600 mil millones de dólares en costos directos e indirectos y del bolsillo de los contribuyentes. El discurso del jefe de la oficina oval representó además el camino sin salida que tiene ante la desaprobación a su gestión, que supera el 70% en encuestas hechas incluso entre votantes y jóvenes demócratas solamente. No queda duda que a partir de ahora Biden apelará a todos los panfletos posibles para intentar cambiar la opinión actual de los votantes en su contra. Asumí el cargo decidido a ayudarnos a superar a uno de los periodos más difíciles de la historia de nuestra nación. No parece en las noticias, pero en miles de ciudadanos y pueblos, los Estados Unidos están escribiendo la mayor historia de recuperación jamás contada, dijo Biden. Millones de norteamericanos, si les interesó el discurso del presidente, deberíamos adentrarse en estupor de las declaraciones sobre la economía cuando más del 64% de los consumidores no llega al fin de mes con sus ingresos, que se ha reducido a más del 30% a causa de la peor inflación en la historia, casi 5 décadas. Ahora, una persona paga
en muchos conductos, más del doble que durante los picos de la pandemia de COVID-19 en el 2020, bajo el gobierno del presidente Donald Trump, en plena recesión por la crisis sanitaria. Desde su primer día en la oficina Oval, Biden y sus más de 74 órdenes ejecutivas en menos de 2 semanas destruyeron todo el beneficio del trabajo en la economía del presidente Donald Trump e introdujo inmediatamente a Estados Unidos en la peor inflación en los últimos 5 décadas, que se elevó al 9.1%. Analistas independientes coinciden en que la cifra fue mucho mayor. Biden ha roto todos los récords negativos. El gobierno de Joe Biden ha roto todos los récords negativos en los índices económicos de la nación. Solo puede hablar de las cifras bajas de desempleo, gracias a los más de 6 millones de puestos de trabajo que crearon las medidas de gabinete de Trump y luego la pandemia de COVID-19, cuando cientos de miles de estadounidenses dejaron sus empleos para vivir de las ayudas masivas e innecesarias entregadas por la administración de Biden. Muchos otros se fueron a trabajar desde sus hogares en plataformas y redes sociales. Ahí comenzó otra enorme crisis que se extendió por 2 años. La escasez de mano de obra y las cifras que llegó a 11.9 millones de puestos de trabajo vacantes que las empresas no han podido cubrir hasta ahora, a pesar de que la cantidad ha bajado a menos de los 9 millones. Y a esto se suma las históricas caídas consecutivas en las ventas de viviendas por más de 11 meses y la tendencia sigue. Una inédita contradicción que aún persiste en la actividad manufacturera, al igual que la crisis bancaria del 2023. El déficit comercial de Estados Unidos en el 2021, 2022 y 2023 se elevó a cifras récord y llegó en el 2022 a casi $1 billón, junto a la deuda pública actual de 34 billones de dólares. La guerra a la industria del petróleo, emprendida desde que se sentó Biden en la Casa Blanca, disparó los precios de los combustibles y por ende una escasez de precios y de inflación. El precio promedio del galón regular de gasolina sobrepasó los $5 y en algunos estados los conductores pagan hasta $8 el mismo producto. El gobierno de Biden culpa a la pandemia, cuando al llegar al poder la pandemia estaba en declive y la economía estadounidense, gracias a la urgente medida de Trump, se hallaba en plena y asombrosa recuperación económica de una recesión temporal a causa de la crisis sanitaria. Biden hizo retroceder la economía estadounidense a propósito y generó los mayores gastos federales de una administración, con la excepción del 2020 por la pandemia en la historia de los Estados Unidos. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.